Que la paz de Cristo sea con ustedes. Hoy vamos a hablar de una de las advertencias más impactantes que Jesús nos dejó en su ministerio terrenal. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21, Jesús dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje nos revela una verdad profunda. No basta con proclamar el nombre de Jesús con los labios. Es necesario vivir en obediencia a su palabra y hacer la voluntad del Padre. Muchas personas se consideran cristianas porque asisten a la iglesia, oran o hacen buenas obras. Pero Jesús nos advierte que eso, por sí solo, no garantiza la entrada en su reino. En el mismo capítulo, en los versículos 22 y 23, Él continúa diciendo: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Este es un llamado serio a la reflexión. ¿Nuestra fe es genuina o solo una apariencia religiosa? ¿Vivimos para agradar a Dios o simplemente seguimos tradiciones sin transformación real? Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Vídeos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp. En este video exclusivo vamos a profundizar en lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo, en unirme y cómo evitar caer en una fe superficial de esta comunidad de fe. Acompáñame hasta el final y descubramos juntos lo que dice la Biblia sobre este tema tan importante. Prepárate para examinar tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Comencemos. Desde los tiempos antiguos, muchas personas han confundido la religión con la fe verdadera. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de hombres y mujeres que practicaban rituales religiosos, cumplían con normas externas y se aferraban a tradiciones, pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. La Biblia nos enseña que la verdadera relación con Dios no se trata de seguir reglas sin comprensión ni de realizar prácticas externas sin transformación interna, sino de un corazón rendido en obediencia y amor hacia el Señor. Uno de los pasajes más claros sobre este tema se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos 6 y 7, donde Jesús confronta a los fariseos con las palabras del profeta Isaías. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí, Jesús nos muestra que es posible tener una apariencia de piedad, pero estar espiritualmente muertos. Los fariseos cumplían con muchas reglas religiosas, daban ofrendas, ayunaban, oraban en público y enseñaban las Escrituras, pero sus corazones no estaban alineados con la voluntad de Dios. La religiosidad es peligrosa porque engaña a las personas, haciéndoles creer que están bien con Dios solo por cumplir ciertos requisitos externos. Sin embargo, Dios no se agrada de una adoración vacía ni de una fe superficial. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, el Señor dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
Dios no rechaza la adoración sincera ni la obediencia a sus mandamientos, pero sí rechaza cuando las personas hacen estas cosas solo por costumbre, sin arrepentimiento ni amor verdadero. La fe verdadera, en cambio, se basa en una relación real con Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Aquí, el Señor nos enseña que la verdadera fe no se basa en un simple reconocimiento verbal de Dios, sino en un amor que se traduce en obediencia. Un creyente genuino no solo dice que cree en Dios, sino que vive conforme a su palabra. En la parábola del fariseo y el publicano, narrada en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14, Jesús nos muestra la diferencia entre una fe superficial y una fe auténtica. Dos hombres suben al templo a orar. El fariseo, confiando en su propia justicia y en sus prácticas religiosas, y el publicano, reconociendo su pecado y buscando la misericordia de Dios. El fariseo se jacta de ayunar y diezmar, mientras que el publicano simplemente clama: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús concluye diciendo que el publicano fue justificado, mientras que el fariseo no. Este pasaje nos recuerda que Dios no busca un corazón orgulloso y autosuficiente, sino un corazón humillado y rendido a Él. No importa cuántas oraciones recitemos o cuántas veces asistamos a la iglesia, si nuestro corazón sigue endurecido y sin verdadero arrepentimiento. El apóstol Santiago, en su epístola, nos advierte sobre el peligro de una fe sin obras. En el capítulo 2, versículo 19, dice: «Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan». Este versículo nos muestra que no basta con creer intelectualmente en Dios. Incluso los demonios reconocen su existencia, pero no le obedecen ni le aman. La fe verdadera se manifiesta en frutos de arrepentimiento y en una vida transformada. Uno de los mayores ejemplos de fe genuina en la Biblia es el rey David. Aunque cometió pecados graves, siempre tuvo un corazón arrepentido y buscó a Dios con sinceridad. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17, David declara: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Este es el tipo de relación que Dios desea con nosotros: un corazón sincero, humilde y dispuesto a ser moldeado por Él. La religiosidad también puede llevarnos a juzgar a los demás de manera errónea. En el Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 25, Jesús amonesta a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Muchas veces, las personas religiosas se preocupan por parecer espirituales ante los demás, pero no permiten que Dios transforme su interior. Un verdadero creyente, en cambio, se enfoca en su relación personal con Cristo y busca agradarle en todo. Es importante recordar que la salvación no se obtiene por méritos propios ni por buenas obras, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. En la epístola a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribe: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esto significa que no podemos ganarnos el favor de Dios con rituales vacíos ni con esfuerzos humanos. Nuestra justicia proviene únicamente de Cristo y de su obra redentora en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos viviendo una fe verdadera y no una simple religiosidad? La respuesta está en examinar nuestra relación con Dios. ¿Oramos solo por rutina o realmente buscamos su presencia? ¿Leemos la Biblia para conocer su voluntad o solo para cumplir con una obligación? ¿Nuestra fe nos lleva a amar a Dios y a los demás, o simplemente nos hace sentirnos superiores a quienes no piensan como nosotros? Dios desea
que cada uno de nosotros tenga una fe genuina, basada en una relación personal con Él. Como dijo Jesús en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecemos en Cristo, daremos frutos de justicia, amor y obediencia. No se trata de impresionar a los demás con apariencias externas, sino de vivir para Dios de manera sincera. Que cada uno de nosotros examine su corazón a la luz de la palabra de Dios y busque tener una fe verdadera, no basada en tradiciones humanas ni en una religiosidad vacía, sino en una relación viva con Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Durante su ministerio en la tierra, Jesús tuvo muchas confrontaciones con los líderes religiosos de su época, especialmente con los fariseos y los escribas. Estos grupos eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley de Moisés y sus muchas tradiciones, pero Jesús expuso su hipocresía y la falsedad de su religiosidad. A través de sus enseñanzas y acciones, el Señor dejó claro que la fe verdadera no consiste en rituales externos ni en la apariencia de santidad, sino en un corazón sincero y transformado por Dios. Uno de los pasajes más contundentes en los que Jesús confronta a los religiosos se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 23. En este capítulo, Jesús pronuncia una serie de advertencias y condenas contra los escribas y fariseos, denunciando su hipocresía y su dureza de corazón. En el versículo 27, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Con estas palabras, Jesús revela que la religiosidad externa no tiene valor si el corazón sigue lleno de pecado. Los fariseos se preocupaban por limpiar su imagen ante los demás, pero no se ocupaban de su relación con Dios. Cumplían con los mandamientos de manera superficial, pero no tenían amor ni misericordia. Este problema no era nuevo. En el Antiguo Testamento, Dios ya había confrontado a Israel por su religiosidad vacía. En el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 21 al 23, el Señor dice: «Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestras ofrendas, no los aceptaré, ni miraré a los sacrificios de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos». Dios no se agrada de los rituales vacíos. No basta con asistir a reuniones religiosas, cantar alabanzas o hacer sacrificios si el corazón sigue endurecido. Jesús también confrontó a los religiosos por su legalismo extremo. En el Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículo 8, les dice: «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Los fariseos habían creado muchas normas adicionales a la ley de Moisés y las imponían como si fueran mandamientos divinos. Pero en lugar de acercar a las personas a Dios, estas reglas solo servían para oprimirlas y darles una falsa sensación de justicia propia. Un ejemplo claro de esto es la forma en que los fariseos criticaban a Jesús por sanar en el día de reposo. En el Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos 14 al 17, se narra que Jesús sanó a una mujer que había estado encorvada por 18 años. Pero en lugar de alegrarse por el milagro, el principal de la sinagoga se indignó porque Jesús lo hizo en sábado. Jesús respondió: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?». Con esta respuesta, Jesús dejó claro que la ley de Dios nunca tuvo la intención de ser una carga, sino una guía para el amor
y la justicia. Pero los fariseos, con su interpretación legalista, habían olvidado lo más importante, la misericordia. Otro momento clave en el que Jesús expone la hipocresía religiosa es cuando habla de la oración y la limosna. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice: «Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Jesús nos enseña que la oración debe ser una comunicación sincera con Dios, no un espectáculo para impresionar a los demás. Lo mismo ocurre con la limosna y las buenas obras. En el versículo 2 del mismo capítulo, Jesús advierte: «Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres». Los religiosos de la época de Jesús querían ser vistos como piadosos, pero sus acciones eran motivadas por el orgullo y el deseo de reconocimiento. Jesús también contó una parábola para ilustrar la diferencia entre un religioso orgulloso y un pecador arrepentido. En el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14, relata la historia del fariseo y el publicano. El fariseo oraba diciendo: «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». Mientras tanto, el publicano, sintiéndose indigno, solo podía decir: «Dios, sé propicio a mí, pecador». This episode is brought to you by Amazon Business. How can you free up your team from time-consuming office tasks? Amazon Business empowers leaders to not only streamline purchasing, but better support their teams, so they can focus on strategy and growth. Free up your teams and focus on your future. Learn more about the technology, insights, and support available at amazonbusiness.com. It's a real privilege to be able to travel and to see different places, taking yourself out of comfortable positions and challenging yourself. No one builds a legacy by standing still. Start your journey at Remova.com. Impact confirmed. The Slayer has been activated. Demonic threat level increasing. Hold the line! All the power of hell cowering before one man. id Software presents Doom: The Dark Ages. Available now on Xbox Series X and S, PlayStation 5 and PC. Rated M for mature. Jesús concluye diciendo que el publicano fue justificado, pero el fariseo no. Esta historia nos enseña que Dios no se agrada de la autojustificación ni del orgullo religioso, sino de un corazón humilde y arrepentido. Las confrontaciones de Jesús con los fariseos y escribas nos dejan una enseñanza fundamental. La verdadera fe no consiste en seguir reglas por obligación ni en aparentar santidad ante los demás, sino en amar a Dios con todo el corazón y vivir en obediencia a su palabra. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8 de su libro, resume lo que Dios realmente espera de nosotros. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesús nos llama a vivir una fe auténtica, basada en una relación genuina con Dios. No quiere que seamos como los fariseos, que solo se preocupaban por la apariencia externa, sino que seamos discípulos sinceros, que buscan hacer la voluntad del Padre con un corazón humilde y obediente. Jesús dejó claro en su enseñanza que la entrada al reino de los cielos no depende simplemente de llamarlo Señor, sino de hacer la voluntad de Dios. En el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 21, Él dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Este pasaje es una advertencia seria para todos los que creen que la salvación es solo una cuestión de palabras o de identidad religiosa. Decir que se es cristiano no basta. Lo que Dios demanda es obediencia a su voluntad. Pero, ¿qué significa realmente hacer la voluntad de Dios? La respuesta a esta pregunta se encuentra a lo largo de toda la Escritura. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17, está escrito: «El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Esto nos muestra que hacer la voluntad de Dios tiene consecuencias eternas. No se trata de una práctica opcional o secundaria, sino del fundamento de la vida cristiana. Desde el principio, Dios ha dejado claro que lo que Él busca no son simples actos religiosos, sino corazones que le obedezcan. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel le dice a Saúl: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Este pasaje deja claro que Dios no se agrada de los rituales vacíos, sino de la obediencia genuina. Saúl pensó que ofrecer sacrificios podía sustituir su desobediencia a la orden de Dios, pero fue reprendido porque el Señor valora más la obediencia que las ofrendas externas. La voluntad de Dios se revela en su palabra y está directamente relacionada con el amor y la fe en Jesucristo. En el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 40, Jesús dice: «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Aquí Jesús nos muestra que la voluntad de Dios comienza con la fe en Él. No se trata de un simple reconocimiento intelectual de su existencia, sino de una fe que transforma la vida y lleva a la obediencia. El apóstol Pablo también enfatiza la importancia de conocer y hacer la voluntad de Dios. En la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, escribe: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La voluntad de Dios no es algo confuso o incierto, es buena, agradable y perfecta, y puede ser conocida por aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Hacer la voluntad de Dios no es simplemente cumplir con ciertos mandamientos de manera superficial, sino vivir en santidad y comunión con Él. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Pablo declara: «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación». Esto significa que Dios desea que sus hijos vivan apartados del pecado y consagrados a Él. No se trata solo de evitar ciertos actos pecaminosos, sino de tener un corazón que anhela la pureza y la justicia. Jesús también enseñó que la obediencia a la voluntad de Dios es lo que realmente demuestra que una persona pertenece a su familia espiritual. En el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 50, dice: «Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Este versículo muestra que lo que nos une a Cristo no es nuestra tradición religiosa, sino nuestra obediencia a Dios. Hacer la voluntad de Dios implica también amar a los demás. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 23, encontramos un resumen claro de lo que Dios espera de nosotros. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El amor es una manifestación práctica de la fe verdadera. No se puede hacer la voluntad de Dios sin amar a los demás con un amor genuino y desinteresado. Sin embargo, muchas personas buscan hacer su propia voluntad en lugar de someterse a la de Dios. Esto es lo que ocurrió con los fariseos y con muchos que, en el día del juicio, intentarán justificarse con sus propias obras, pero serán rechazados por Jesús.
En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, el Señor dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Estas palabras son una advertencia para aquellos que creen que las obras religiosas pueden sustituir una relación verdadera con Dios. No basta con hacer cosas en el nombre de Jesús si no se vive en obediencia a su voluntad. El mismo Jesús nos enseñó a orar pidiendo que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 10, dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este debe ser el deseo de cada creyente, que la voluntad de Dios se cumpla en su vida y en el mundo entero. Hacer la voluntad de Dios requiere humildad, porque muchas veces va en contra de nuestros deseos naturales. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de sometimiento a la voluntad del Padre cuando oró en el huerto de Getsemaní, diciendo en el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar del sufrimiento que le esperaba, Jesús obedeció la voluntad del Padre y dio su vida por la salvación de la humanidad. La voluntad de Dios para cada persona es que le conozca, que se arrepienta de sus pecados, que tenga fe en Jesucristo y que viva en santidad y amor. La verdadera salvación no es una cuestión de apariencia religiosa, sino de una vida sometida a la voluntad del Padre. Cada creyente debe preguntarse si realmente está viviendo conforme a lo que Dios ha ordenado, o si solo está practicando una fe superficial. La obediencia a la voluntad de Dios es la clave para la salvación y la evidencia de una fe genuina. A lo largo de la historia bíblica vemos ejemplos de personas que hicieron obras impresionantes, pero que no tenían una relación genuina con Dios. Jesús dejó claro que no basta con hacer buenas obras, realizar milagros o participar en actividades religiosas, si el corazón no está verdaderamente rendido a Dios. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, el Señor advierte: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Este pasaje es impactante porque muestra que habrá personas que habrán hecho cosas extraordinarias en el nombre de Jesús, pero que serán rechazadas en el día del juicio. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿por qué alguien que hace obras en el nombre de Jesús podría ser apartado de su presencia? La respuesta está en la relación con Dios. El problema de estas personas no es que hicieron obras, sino que sus obras no estaban fundamentadas en una verdadera comunión con Cristo. Jesús no dijo que lo que hicieron fue falso, sino que nunca los conoció. No es suficiente hacer cosas en el nombre de Dios si no se vive una vida de obediencia y comunión con Él. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, revela el problema de muchos que practican la religión sin un corazón genuino. Dijo: Pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios no se impresiona con las palabras ni con las acciones externas si el corazón no está verdaderamente rendido a Él. En el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesús hace una pregunta que sigue siendo relevante para todos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Llamar a Jesús Señor implica reconocer su autoridad, pero si no hay obediencia a sus mandamientos, entonces esas palabras son vacías. Las Escrituras nos muestran que las obras, aunque importantes, no son lo que nos salva.
En la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribe: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, y ninguna obra humana puede reemplazar la fe genuina en Cristo. Sin embargo, esto no significa que las obras sean innecesarias. En el versículo 10 del mismo capítulo, Pablo continúa: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son el resultado de una vida transformada por Dios, no el medio para ganar la salvación. Un ejemplo claro de la diferencia entre hacer obras sin relación con Dios y hacerlas por obediencia se encuentra en la historia de Caín y Abel. En el libro del Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 5, se narra que Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. La razón no fue simplemente el tipo de sacrificio, sino el corazón con el que lo ofrecieron. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 12, se nos da más claridad sobre esto. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín realizó una obra externa de adoración, pero su corazón no era recto delante de Dios. El Señor Jesús también habló sobre aquellos que buscan hacer obras solo para ser vistos por los demás. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Las obras que buscan el reconocimiento humano no tienen valor ante Dios. Solo aquellas que se hacen en obediencia sincera y por amor a Dios son verdaderamente aceptables. Otro ejemplo de la diferencia entre la fe genuina y la apariencia externa se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 12, Jesús habla de 10 vírgenes que esperaban la llegada del esposo. 5 de ellas eran prudentes y llevaron aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no llevaron suficiente aceite. Cuando llegó el esposo, las insensatas pidieron aceite, pero ya era demasiado tarde. Esta parábola muestra que no basta con parecer preparado. Es necesario estar verdaderamente listo. El aceite representa la comunión con Dios y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sin una relación real con Cristo, ninguna cantidad de obras podrá salvar a una persona. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, Jesús nos da la clave para hacer obras que realmente sean aprobadas por Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Las obras verdaderas solo pueden surgir de una relación íntima con Cristo. Sin él, todo esfuerzo humano es inútil. El mayor peligro de hacer obras sin relación con Dios es que las personas pueden engañarse a sí mismas pensando que están bien espiritualmente, cuando en realidad no lo están. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo advierte sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es fundamental que cada creyente examine su corazón y su relación con Dios. No se trata de cuántas obras realizamos, sino de si nuestras acciones son fruto de una fe genuina y de un corazón rendido a Cristo. Las obras verdaderas son el resultado de una vida transformada, no un medio para obtener la aprobación de Dios.
Cada persona debe preguntarse si está haciendo obras con la motivación correcta o si simplemente busca reconocimiento humano. La verdadera relación con Dios no se basa en logros ni en méritos, sino en una entrega total a su voluntad y en una vida guiada por el Espíritu Santo. En la enseñanza de Jesús, encontramos muchas parábolas que nos ayudan a comprender verdades espirituales profundas. Una de las más poderosas es la parábola de los 2 fundamentos, que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Jesús dijo: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina». Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this stay goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Esta parábola nos presenta 2 tipos de personas que escuchan la palabra de Dios, pero con actitudes y resultados completamente diferentes. Jesús deja claro que la diferencia entre ellas no está en lo que escuchan, sino en lo que hacen con lo que han escuchado. El primer hombre es llamado prudente porque edificó su casa sobre la roca. Este representa a aquellos que no solo oyen la palabra de Dios, sino que la obedecen y la ponen en práctica. Su fe no es superficial ni basada en emociones pasajeras, sino que tiene un fundamento sólido en Cristo y en su enseñanza. El segundo hombre es llamado insensato, porque edificó su casa sobre la arena. Este representa a aquellos que escuchan la palabra, pero no la obedecen. Pueden conocer la Biblia, hablar de Dios y parecer espirituales, pero su fe no tiene raíces profundas porque no está basada en una obediencia real a Cristo. Ambos hombres enfrentan las mismas pruebas, la lluvia, los ríos y los vientos. Esto nos enseña que las dificultades de la vida llegan a todos, sin importar si son creyentes o no. Sin embargo, la diferencia es cómo cada uno resiste estas pruebas. La casa del hombre prudente permanece firme, porque tiene un fundamento sólido, mientras que la casa del insensato cae porque no tiene estabilidad. En el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos 47 al 49,
Jesús cuenta la misma parábola con un detalle adicional. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En este relato, Jesús menciona que el hombre prudente cavó y ahondó, antes de poner su fundamento. Esto nos enseña que construir sobre la roca requiere esfuerzo y compromiso. No se trata solo de una confesión superficial de fe, sino de una vida dedicada a la obediencia y al crecimiento espiritual. La roca sobre la que debemos edificar nuestra vida es Cristo. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo dice: «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». Jesús es el único fundamento seguro. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, Pablo declara: «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Aquellos que construyen su vida sobre la arena representan a los que basan su fe en cosas temporales e inestables. Algunos confían en su propia justicia, otros en las tradiciones religiosas, en emociones pasajeras o en enseñanzas humanas, en lugar de en la verdad de Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, Dios dice: «Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure». Este pasaje profetiza acerca de Cristo como la roca sobre la cual se edifica la verdadera fe. A lo largo de la Biblia encontramos advertencias sobre la necesidad de un fundamento sólido en la vida espiritual. En el Salmo 127, versículo 1, está escrito: «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia». Este versículo nos recuerda que cualquier esfuerzo humano que no esté basado en Dios es inútil. Jesús enseñó que edificar sobre la roca no significa simplemente conocer su palabra, sino obedecerla. En la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22, se nos exhorta: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Hay personas que escuchan la enseñanza de Jesús, pero no la aplican en su vida diaria. Son como el hombre insensato que edificó sobre la arena, pensando que su casa era fuerte, hasta que la tormenta la destruyó. Las pruebas de la vida revelan en qué está fundamentada nuestra fe. Cuando enfrentamos dificultades, persecuciones, enfermedades o crisis, nuestra verdadera condición espiritual se hace evidente. Aquellos que tienen su fe basada en Cristo pueden soportar las tormentas, pero aquellos cuya fe es superficial colapsan. Un ejemplo de alguien que construyó sobre la roca es el apóstol Pedro. Aunque tuvo fallas y momentos de debilidad, su fe estaba fundamentada en Cristo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 16, Pedro confiesa: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús respondió en el versículo 18: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La iglesia de Cristo está edificada sobre la revelación de que Él es el Salvador y el Hijo de Dios. Por otro lado, Judas Iscariote es un ejemplo de alguien que construyó sobre la arena. Aunque caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas y fue parte de su ministerio, su corazón no estaba realmente entregado a Dios. Terminó traicionando al Señor por dinero y su vida terminó en destrucción. Cada persona debe preguntarse:
¿sobre qué estoy edificando mi vida? ¿Mi fe está basada en la obediencia a Cristo o en una religiosidad superficial? La única manera de estar firmes en medio de las tormentas de la vida es asegurarnos de que nuestra fe está anclada en Jesús y en su palabra. Las dificultades llegarán, pero aquellos que edifican sobre la roca permanecerán firmes, porque su fundamento es inquebrantable. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que la verdadera fe no es solo una confesión de labios, sino una transformación del corazón que se refleja en la vida diaria. Muchas personas dicen creer en Dios, pero la verdadera prueba de una fe genuina es el fruto que produce. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 16, Jesús dice: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?». Este versículo nos enseña que la verdadera fe produce evidencia visible. Así como un árbol bueno da frutos buenos, un verdadero creyente muestra señales claras de su relación con Dios. Una de las primeras señales de un verdadero creyente es el arrepentimiento genuino. En el Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículo 3, Jesús advierte: «Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por el pecado, sino un cambio real de dirección. Un creyente verdadero reconoce su pecado, lo abandona y busca agradar a Dios. Otra señal clave de un verdadero creyente es su amor por Dios y por los demás. En el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús dice: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros». El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una acción. Un verdadero creyente demuestra amor al servir, perdonar y preocuparse sinceramente por los demás. Además del amor, otra señal de un verdadero creyente es la obediencia a la palabra de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia a Dios no es una carga para el creyente, sino una evidencia de su relación con Él. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, está escrito: «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él». Un verdadero creyente no solo escucha la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. Su vida refleja un deseo genuino de hacer la voluntad del Padre. Otra señal evidente de un creyente genuino es la presencia del fruto del Espíritu Santo en su vida. En la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo escribe: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Este fruto es la manifestación del carácter de Cristo en la vida del creyente. No se trata de un esfuerzo humano, sino del resultado de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Un verdadero creyente también tiene una fe perseverante. En la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 39, se nos dice: «Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma». La fe genuina no es temporal, ni se basa en emociones pasajeras. Un creyente verdadero sigue a Cristo incluso en medio de pruebas y dificultades. Otra señal de una fe auténtica es el deseo de compartir el Evangelio. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo dice: «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». Un creyente verdadero siente la urgencia de compartir el mensaje de salvación con otros. No se avergüenza del Evangelio,
sino que lo proclama con amor y valentía. Además, un verdadero creyente experimenta la disciplina de Dios cuando se aleja de su voluntad. En la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, se nos dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina de Dios es una prueba de que pertenecemos a Él. Cuando un creyente se desvía, Dios lo corrige para llevarlo de vuelta al camino correcto. Otra señal de un creyente genuino es su disposición a sufrir por Cristo. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo escribe: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los verdaderos creyentes enfrentan oposición porque el mundo no acepta los valores del Evangelio. Sin embargo, permanecen firmes en su fe, confiando en la recompensa eterna. Un creyente auténtico también tiene un deseo profundo de crecer espiritualmente. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, se nos exhorta: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento espiritual es una señal de una fe viva. Un verdadero creyente busca conocer más a Dios, estudiar su palabra y fortalecer su relación con Él. También es importante notar que un verdadero creyente tiene un corazón agradecido. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo escribe: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un creyente genuino no vive en queja constante, sino que reconoce la bondad de Dios y le da gracias en todo momento. Por último, una señal esencial de un verdadero creyente es su perseverancia hasta el fin. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 24, versículo 13, Jesús dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La verdadera fe no es momentánea, sino que se mantiene hasta el final. Aquellos que realmente han nacido de nuevo permanecen firmes en Cristo, sin importar las circunstancias. Cada persona debe examinarse a la luz de la palabra de Dios y preguntarse si su vida refleja estas señales de un verdadero creyente. La evidencia de una fe genuina no está en palabras o en rituales externos, sino en una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Uno de los mayores peligros que enfrenta el ser humano es el autoengaño espiritual. Muchas personas creen que están en el camino correcto, que su fe es genuina y que su relación con Dios es firme, pero en realidad solo tienen una apariencia de piedad sin una transformación real. Jesús advirtió sobre este peligro cuando dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo nos muestra que no basta con reconocer a Jesús con palabras. Es necesario vivir en obediencia a Dios. Hay muchas personas que profesan fe en Cristo, pero sus vidas no reflejan una verdadera sumisión a su voluntad. El autoengaño espiritual es peligroso porque da una falsa seguridad. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo describe a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto significa que pueden parecer cristianos externamente, pero su corazón está lejos de Dios. El problema del autoengaño espiritual no es algo nuevo. En la época de Jesús, los fariseos creían que eran justos y espirituales, pero Jesús los confrontó duramente. En el Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 27, les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Los fariseos cumplían con rituales religiosos, ayunaban, oraban y daban limosnas,
Pero sus corazones no estaban rendidos a Dios. Su fe era superficial y basada en la apariencia externa, no en una relación genuina con el Señor. El autoengaño espiritual también se manifiesta cuando las personas confían en sus propias obras para justificar su salvación. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. En la epístola a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No importa cuántas buenas obras hagamos, si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es una transformación espiritual que solo Dios puede realizar en aquellos que verdaderamente creen y se arrepienten de sus pecados. Otro aspecto del autoengaño espiritual es la falsa seguridad en la religión. Muchas personas creen que por asistir a una iglesia, participar en actividades religiosas o identificarse como cristianos, automáticamente están bien con Dios. Sin embargo, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón humano es capaz de autoengañarse, de creer que todo está bien cuando en realidad hay pecado, desobediencia y alejamiento de Dios. El autoengaño también se ve cuando las personas escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. En la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24, está escrito: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. La verdadera fe se demuestra en la obediencia. No basta con conocer la Biblia o asistir a la iglesia si no hay un cambio real de vida. Otro peligro del autoengaño es creer que no hay necesidad de arrepentimiento. Muchas personas piensan que son buenas y que no necesitan cambiar. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, se nos advierte: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
El arrepentimiento es una señal de una fe genuina. Un verdadero creyente reconoce su pecado y busca la gracia y el perdón de Dios. Jesús también contó una parábola que ilustra el autoengaño espiritual. En el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. Habla de un fariseo y un publicano que subieron al templo a orar. El fariseo se consideraba justo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En cambio, el publicano ni siquiera levantaba los ojos al cielo y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que el publicano fue justificado, pero el fariseo no. Esto nos enseña que la autosuficiencia y el orgullo espiritual son señales de autoengaño, mientras que la humildad y el reconocimiento del pecado son señales de una fe verdadera. El autoengaño espiritual también puede ser resultado de escuchar falsas doctrinas. En la segunda epístola a Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, se nos advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Muchas personas prefieren escuchar mensajes que les digan lo que quieren oír, en lugar de la verdad que los llama al arrepentimiento y a la obediencia. Para evitar el autoengaño espiritual, es necesario examinar constantemente nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, Pablo exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Cada creyente debe evaluar si su fe es genuina, si su vida refleja una verdadera relación con Cristo y si está caminando en obediencia a Dios. Otro antídoto contra el autoengaño es la oración sincera y la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El deseo de todo creyente debe ser vivir en la verdad de Dios, y no en una ilusión de justicia propia. Solo una relación genuina con Cristo, basada en la fe, la obediencia y la humildad, puede librarnos del peligro del autoengaño espiritual. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha tenido la tendencia de convertir la relación con Dios en un conjunto de reglas, rituales y tradiciones. Muchas personas creen que cumplir con ciertos actos religiosos es suficiente para estar bien con Dios. Pero la Biblia nos enseña que lo que Él busca no es una religión vacía, sino una relación genuina con sus hijos. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, expresó un mensaje de Dios sobre la hipocresía religiosa del pueblo de Israel. Dijo pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este versículo revela una realidad que sigue vigente hoy. Hay quienes practican la religión sin un corazón realmente entregado a Dios. Asisten a la iglesia, oran, cantan alabanzas y participan en actividades religiosas, pero en lo profundo de su ser no tienen una relación real con el Señor. Jesús también habló sobre este problema cuando confrontó a los fariseos. En el Evangelio según Mateo capítulo 15, versículo 8, citó las palabras de Isaías y añadió: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los fariseos eran extremadamente religiosos. Cumplían con las leyes ceremoniales, ayunaban, daban diezmos y oraban en público, pero sus corazones estaban endurecidos. No buscaban a Dios con sinceridad, sino que se enfocaban en la apariencia externa de su religiosidad. Dios no se agrada de los rituales vacíos. En el libro del profeta Amós, capítulo 5,
versículos 21 al 23, el Señor dice: Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestras ofrendas, no los aceptaré, ni miraré a los sacrificios de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Este pasaje muestra que Dios no está interesado en ceremonias vacías si el corazón de las personas no está verdaderamente rendido a Él. En el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús explica qué tipo de adoración agrada a Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La verdadera adoración no es cuestión de rituales, sino de un corazón sincero que busca a Dios con honestidad y amor. En la primera epístola de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel le dice al rey Saúl: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Dios valora más la obediencia que los rituales externos. No se trata de cuántas veces una persona va a la iglesia o cuántas oraciones recita, sino de si realmente vive conforme a la voluntad de Dios. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6, Jesús advierte sobre la hipocresía en la oración. «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». La oración no debe ser una demostración pública para impresionar a otros, sino una conversación sincera con Dios. En el Salmo 51, versículo 17, el rey David expresa lo que realmente agrada a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no busca rituales mecánicos, sino corazones humildes y arrepentidos. Otro ejemplo claro de la diferencia entre la religión vacía y una relación genuina con Dios es la historia de María y Marta. En el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, se narra que Jesús visitó la casa de estas hermanas. Marta estaba preocupada con los preparativos, mientras que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Cuando Marta se quejó, Jesús respondió: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Marta estaba ocupada en la actividad, mientras que María buscaba la presencia de Jesús. Esta historia nos enseña que la prioridad de un creyente debe ser su relación con Dios, no solo el cumplimiento de actividades religiosas. El apóstol Pablo también advirtió contra una religión sin poder real. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, describe a personas que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La verdadera fe no es solo una cuestión de hábitos religiosos, sino de una transformación interior por el Espíritu Santo. En la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo exhorta: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». La verdadera adoración es entregar toda la vida a Dios, no solo participar en ceremonias religiosas. Otro ejemplo de cómo Dios rechaza la religiosidad vacía está en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6.
Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios desea que sus hijos lo conozcan realmente, no que simplemente cumplan con prácticas religiosas sin entendimiento. El mayor ejemplo de una relación genuina con Dios es Jesús mismo. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5, Él dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vida cristiana no se trata de seguir reglas sin sentido, sino de permanecer en Cristo y vivir en comunión con Él. Cada persona debe preguntarse si su relación con Dios es real o si solo está siguiendo tradiciones y rituales sin significado. La fe verdadera no es una serie de costumbres, sino una vida transformada por el amor y la gracia de Dios. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que no todos los que dicen creer en Él tienen una fe genuina. Muchas personas se consideran cristianas, pero su vida no refleja una transformación real. La Escritura nos advierte que hay quienes creen estar en el camino correcto, pero en realidad solo tienen una fe superficial. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo exhorta: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta advertencia nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo saber si realmente soy un creyente verdadero? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios, que nos da señales claras de una fe auténtica. Uno de los primeros signos de un verdadero creyente es su relación con Cristo. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un verdadero creyente no solo conoce a Jesús de manera intelectual, sino que vive en comunión con Él. Su vida está fundamentada en Cristo y depende de Él en todo momento. Otro indicador clave de una fe genuina es el arrepentimiento. En el Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículo 5, Jesús dice: Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por el pecado, sino abandonarlo y volverse a Dios. Un verdadero creyente reconoce su pecado y busca vivir en santidad. El amor por Dios y por los demás también es una señal de la fe verdadera. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8, está escrito: El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una acción. Un creyente genuino demuestra amor a través de su conducta, su servicio y su disposición para perdonar. Otra evidencia de una fe auténtica es la obediencia a la palabra de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 21, Jesús dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Obedecer a Dios no significa ser perfecto, pero sí implica un deseo genuino de hacer su voluntad y vivir conforme a sus mandamientos. El fruto del Espíritu Santo es otra señal de una fe verdadera. En la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo escribe: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando una persona ha nacido de nuevo, su vida refleja el carácter de Cristo. Aunque sigue en un proceso de crecimiento, estos frutos se hacen evidentes en su conducta diaria. Un verdadero creyente también tiene un deseo de conocer más a Dios. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, se nos exhorta: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
La fe auténtica no se conforma con un conocimiento superficial de Dios, sino que busca crecer en la comprensión de su palabra y en la intimidad con Él. This episode is brought to you by Cadillac. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. La perseverancia en la fe es otra prueba de un creyente genuino. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 13, Jesús dice: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Un verdadero creyente no abandona su fe cuando enfrenta dificultades. Aunque pase por pruebas y momentos de debilidad, sigue confiando en Dios y permanece firme hasta el final. El deseo de compartir el Evangelio es otra señal de una fe genuina. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo dice: «Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». Quien realmente ha experimentado la gracia de Dios, siente la necesidad de compartirla con otros. No se avergüenza del Evangelio, sino que proclama con amor y valentía el mensaje de salvación. Otra evidencia de una fe verdadera es la disciplina de Dios. En la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, está escrito: «Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». Cuando un creyente se desvía, Dios lo corrige con amor para traerlo de vuelta al camino correcto. Esta disciplina es una señal de que pertenece a Dios. Un verdadero creyente también experimenta la obra del Espíritu Santo en su vida. En la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, Pablo dice: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos da seguridad de nuestra salvación. El deseo de agradar a Dios en todo es otra prueba de una fe genuina. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, se nos enseña: «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Un verdadero creyente busca honrar a Dios en cada aspecto de su vida, no solo en momentos religiosos. El crecimiento espiritual continuo es también una señal de una fe auténtica. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, se nos exhorta: «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». La vida cristiana es un proceso de maduración en la fe, y un verdadero creyente siempre busca acercarse más a Dios. Cada persona debe examinarse a la luz de la palabra de Dios y preguntarse si su vida refleja estas señales de una fe verdadera. La evidencia de un creyente genuino
no está en palabras o en rituales, sino en una transformación real que se manifiesta en su carácter, en su obediencia y en su amor por Dios y por los demás. La vida cristiana no es simplemente una serie de reglas o costumbres religiosas, sino un llamado a un compromiso genuino con Jesucristo. Muchas personas dicen seguir a Cristo, pero no han tomado la decisión de entregarse completamente a Él. Jesús dejó claro que el discipulado requiere entrega total. En el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 23, dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este versículo muestra que el compromiso con Cristo implica renunciar al egoísmo, estar dispuesto a sufrir por su causa y seguirle de manera constante. El llamado de Cristo no es solo para aceptar su mensaje de manera superficial, sino para vivir conforme a sus enseñanzas. En el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 38, Jesús declara: El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz significa estar dispuesto a morir a nuestra antigua vida, a nuestras propias voluntades y deseos, para vivir completamente para Dios. Un verdadero compromiso con Cristo no es temporal ni depende de las circunstancias. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Cristo significa obedecerla y hacer de ella el fundamento de nuestra vida. El compromiso con Cristo también implica amarle más que a cualquier otra cosa. En el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículos 37 y 38, Jesús enseña: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios no quiere que le demos solo una parte de nuestro tiempo o atención, sino que le entreguemos todo nuestro ser. El compromiso con Cristo también requiere fe y confianza en Él. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, está escrito: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vivir por fe significa confiar en Dios en todo momento, sin importar las circunstancias. Otro aspecto fundamental del compromiso con Cristo es la obediencia. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 3, se nos dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia no es una carga para el creyente, sino una expresión de amor hacia Dios. El verdadero compromiso con Cristo también implica rechazar el pecado y buscar la santidad. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, está escrito: Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. La santidad no significa perfección, sino una vida apartada del pecado y dedicada a Dios. El compromiso con Cristo también requiere disposición para servirle. En el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Seguir a Cristo significa estar dispuestos a servir a los demás con amor y humildad. El compromiso con Cristo también nos llama a compartir el Evangelio. En el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Un creyente comprometido no guarda su fe solo para sí mismo, sino que comparte el mensaje de salvación con los demás. Este compromiso también requiere fidelidad en la adversidad. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
El verdadero discípulo de Cristo no abandona su fe cuando enfrenta dificultades, sino que sigue adelante con perseverancia. Dios no quiere un compromiso tibio. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, Jesús advierte: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristo nos llama a una decisión firme. No podemos seguirle a medias ni solo cuando nos conviene. Un compromiso verdadero con Cristo también significa depender de Él en todo. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: Separados de mí, nada podéis hacer. Un discípulo de Cristo no confía en sus propias fuerzas, sino en el poder y la dirección de Dios. También es importante recordar que el compromiso con Cristo tiene una recompensa eterna. En el Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 29, Jesús promete: Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Cada sacrificio hecho por amor a Cristo será recompensado por Dios en la eternidad. El verdadero compromiso con Cristo es un llamado a vivir para su gloria, a obedecerle en todo, a amarle con todo nuestro corazón y a permanecer fieles hasta el final. Dios busca personas que le sigan con sinceridad y entrega total, sin reservas ni condiciones. Cada persona tiene que tomar una decisión con respecto a su relación con Dios. No basta con llamarle Señor de labios para afuera, ni con participar en actividades religiosas sin un compromiso genuino. La vida cristiana no es una tradición o una simple creencia intelectual, sino una transformación real que solo ocurre cuando nos rendimos completamente a Cristo. Jesús nos advirtió que habrá muchos que creerán estar en el camino correcto, pero serán rechazados en el día del juicio. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Este pasaje es una advertencia seria para todos. No importa cuántas cosas hayamos hecho en nombre de Cristo, si no hemos tenido una relación verdadera con Él. La pregunta clave no es cuántas obras hemos realizado, sino si realmente conocemos a Jesús y si Él nos conoce a nosotros. El apóstol Pablo nos exhorta en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Cada persona debe evaluar su vida y preguntarse si realmente está viviendo conforme a la voluntad de Dios o si solo está siguiendo una religiosidad superficial. El arrepentimiento es el primer paso para una conversión genuina. En el Evangelio, según Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesús proclamó: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por el pecado, sino apartarse de él y volverse completamente a Dios. Un verdadero creyente no vive en pecado deliberado, sino que busca la santidad con sinceridad. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos la promesa del perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente de corazón y se rinde a Cristo. La verdadera fe en Jesús trae transformación. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo declara: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. La conversión no es un simple cambio externo, sino un nuevo nacimiento espiritual. Jesús mismo lo explicó en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa recibir una nueva vida en Cristo, dejar atrás la vida antigua de pecado y vivir en obediencia a Dios. El llamado de Dios es para todos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús invita: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no rechaza a nadie que viene a Él con un corazón sincero. No importa el pasado, los errores o los pecados cometidos, Cristo ofrece perdón, restauración y vida eterna. La salvación es un regalo de Dios. En la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo enseña: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ganarse la salvación por méritos propios. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En el Evangelio, según Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro camino a Dios que no sea Jesús. Él es la única puerta a la vida eterna. Aceptar a Cristo significa confesarlo como Señor. En la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, Pablo dice: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación requiere fe en Cristo y un compromiso genuino con Él. También implica vivir para Dios cada día. En la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo expresa: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un verdadero creyente no solo cree en Jesús, sino que vive para Él, dejando que Cristo transforme su vida completamente. La recompensa de seguir a Cristo es eterna. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16, Jesús dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha preparado la vida eterna para todos los que creen en su Hijo y le siguen con fidelidad. Cada persona tiene la oportunidad de decidir su destino eterno. La invitación de Dios está abierta, pero el tiempo es limitado. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, Pablo advierte: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El momento para buscar a Dios y rendirse a Cristo es hoy. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. This episode is brought to you by Principles. Are there limits to the U.S. government's debt growth? What will happen if the debts are not curtailed? What should policymakers or investors do? Those are urgent questions that legendary investor and New York Times bestselling author Ray Dalio addresses in his new book, How Countries Go Broke: The Big Cycle.
The book comes out in June and is available for pre-order today, wherever books are sold. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Dios llama a cada persona a una relación real con Él. No basta con la apariencia externa, ni con la religión vacía. Solo aquellos que han entregado su vida completamente a Cristo y viven en obediencia a su palabra, entrarán en su reino. Cada uno debe preguntarse, ¿soy un verdadero creyente o solo un religioso? La respuesta a esta pregunta determinará el destino eterno de cada persona. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él y recibir su gracia, pero la decisión es personal. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.